Bueno, como siempre vamos a comenzar con eh, una canción oración para que entremos en la dinámica, ¿bien? Sí, sí, claro. Se oye. Mira que gira, rueda, que rueda, siento tus manos sobre mi greda, me asombra el pensar, tú no quieras, tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte, mi alfarero, mi alfarero, y vuelve a empezar. Mi alfarero, mi alfarero, como mi barri vuelve a empezar mi cuerpo. La rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda, me asombra el pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes informarme? Pero a la negra no, me gusta más la verde, porque vos fíjate que la Maddie es mucho de los colores, ella casi nunca usa cosas negras. Acaba de encontrarte, tú mi alfarero, con mami y vuelve a empezar. Tú mi alfarero, con mi alfarero, con mami y vuelve a empezar. Nuevo, tú mi alfarero, nuevo. Muy bien, ahí estaba la canción del alfarero. Contarles que acá en Chile hay un pueblo que se llama Pomaire, que es exclusivo donde se hacen las cosas de greda, estos cacharros, un montón de cosas, vasijas, pocillitos para poner cosas. Así que si alguna vez vienen a Chile, los invito a visitar el pueblo de Pomaire. Dicho esto, les comento que hoy vamos a ver el tema del enneagrama. Sean todos bienvenidos a este encuentro. Es parte del programa de Ser Humanos que está difundiendo Sobica en Chile. Contarles un poquito a grandes rasgos el significado de lo que es enneagrama, que es una herramienta poderosa para la autocomprensión y el crecimiento personal, ayudando a identificar patrones de pensamiento y comportamiento. Para esto vamos a dejar al licenciado Marcelo Márquez. Él es especialista en enneagrama, también em, es de Córdoba, Argentina. Es licenciado en la Dirección de Empresas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es especialista en enneagrama, como decía, y gestión de talento en la Universidad de Belgrado, Argentina. Coach en PNL. Bueno, hay varias otras cositas más que tal vez él pueda presentarse. Así que bienvenido, Marcelo. Le doy el pase para la exposición.
Muchas gracias, Milka. Muy buenas noches a todos. Realmente un placer. Hermosa sala, Milka. Mucha gente, una maravilla. Tenemos gente de todo lado. Veo de México, de Santiago del Estero, de Buenos Aires. Bueno, ya nos vamos a ir conociendo. Santa Fe también veo. Costa Rica. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Así que felicitaciones. Espero estar a la altura de la circunstancia esta noche. Espero que esto que le voy a contar acerca del eneagrama ustedes sientan que esta herramienta les puede ser útil, que genere la inquietud de profundizar, de conocer, de por lo menos googlear de qué se trata el eneagrama, porque a mí me cambió la vida conocer el eneagrama. Después yo le voy a contar un poco mi historia. No hace falta presentar más nada de lo que dijo Milka, todo lo que dijo de mí está bien. Acá lo importante es la carta que van a recibir ustedes, no el cartero que se las envía o que se las entrega. Así que nos vamos a abocar a la herramienta del eneagrama, que es una disciplina realmente muy, muy hermosa. Les voy a hacer dos preguntas, si me permiten. Primero, ¿para ustedes es lo mismo tener un hijo que ser padres? Si quieren abrir micrófono, lo abren. Si quieren No, no escribir, es lo lo escriben. mismo. No es lo mismo, ¿no es cierto? Que no, Gaby. Pero ¿quién cree que es exactamente lo mismo tener un hijo que ser padre? O madre en este caso. Hablo padres en general, ¿no es cierto? ¿Alguien más aparte de Gaby? ¿No se animan a abrir un micrófono? Y ¿Quién considera? se puede tener un hijo no deseado, un hijo deseado, pero ser padre implica mucho más cosas más importantes. Sí. Se puede ser padre sin tener un hijo. Una Exacto, mujer puede también, ser mamá sin haber parido. así Y es, eso es lo así es. importante. El eneagrama trabaja el ser y el ego le encanta trabajar mucho el tener. Entonces, cuando nuestro ser, en algún momento de nuestra vida, le comienza a decir el ego, hey, escúchame, vos me prometiste a mí cuando era muy niñito, cuando tuve ese dolor, que ahora lo vamos a ver de qué se trata, cuando tuve ese problema, vos me prometiste que tenías estrategias para que yo fuera feliz. Y ya tengo más de 30 y no estoy siendo feliz. Entonces ahí viene una crisis existencial. La crisis existencial, vista del eneagrama, es cuando tu ser le reclama al ego una situación, una promesa que no cumplió. Entonces viene la crisis existencial. El eneagrama también te va a hacer ver que el ego no es tan malo como lo pintan, ni el ser es tan bueno como nos dicen. Hay una parte del ser también que no cumplió su función y le dejó todo al ego para que haga. Y el ego van a ver que termina siendo un excelente compañero de viaje, un excelente compañero de ruta, porque es un navegante. El problema pasa cuando nosotros hemos puesto el ego que maneje nuestras vidas. Entonces, en esa crisis existencial, lo que hay que hacer es decirle al ego, mira, deja el volante, ponete a la derecha, yo voy a manejar mi vida, pero vos vas a ser mi acompañante porque te necesito. Y eso es cuando nosotros comenzamos a encontrar nuestra esencia, como habla del enneagrama. Pregunto, ¿alguien conoce algo de enneagrama? ¿Alguna vez lo vieron? No importa si lo estudiaron, no importa en qué nivel, si lo estudiaron mejor todavía, pero lo escucharon nombrar el enneagrama, saben de qué se trata. Les pregunto, ¿saben a qué vinieron ustedes gente con el enneagrama? ¿O son tan buenos y confían tanto en Milka que dice, bueno, Milka se dice que es lindo y nos vamos a tirar la pileta? ¿Alguien conoce de enneagrama? ¿Alguna vez lo escuchó, lo vio, lo trabajó, lo que fuera? Yo me presento, soy Karina Hola, Robles Karina. de Santiago de Chile y en algún momento conocí el tema del eneagrama, sé que tiene que ver con, o sea, lo que yo entendí de lo que aprendí, que tiene que ver como con un poco la personalidad o cómo son, se desarrollan las personas y que tienen ciertos números del 1 al 9. Eso es todo lo que me acuerdo, la verdad, pero me acuerdo que vi videos en YouTube, no recuerdo quién era el que daba los videos, pero eran como no tutoriales, pero era como la explicación del número por número, por qué, no sé, el 4 se lleva bien con el 9 y así. Bien, bueno, mucha Eso es lo poquito información. que sé. Excelente, está muy bien orientada. Son 9 personalidades, existe el 4 que se lleva bien con el 9. Así que muy bien, muy bien. Gracias, Karina. Usted de los chilenos, vos sos chilena, ¿no es cierto? Vio ahí que dice Chile y bueno, reciente presente soy de Santiago, sí.
Ustedes los chilenos fueron los que hicieron explotar el enneagrama en el mundo, junto con un boliviano que lo vamos a ver ahora. Así que los precursores y los que han puesto el enneagrama en el mundo occidental fue un chileno, Claudio Naranjo. Así que, bueno, vamos a contar un poquito la historia rápidamente, porque la historia del enneagrama se puede googlear hoy, pero le vamos a contar un poco cómo fue la llegada a este mundo judío cristiano occidental y por qué el enneagrama hoy tiene tanta incidencia en un montón de lugares, un montón de áreas, se está utilizando cada vez más y de dónde viene. Bueno, ¿alguien más aparte de Karina tiene noción, idea o conocimiento? No sé si han escrito en el chat. Milka, ¿algo? ¿Hay algo en el chat? ¿Todavía no escribieron nada? No, no, no han escrito nada, solo Bueno, que, bueno, algunas personas aquí van a estar sin camarita por distintos motivos. no hay ningún problema. Atilio, Sí. adelante. Te escuchamos entrecortado, Atilio, Atilio. sale entrecortado, Atilio. No sé si es un tema de tu conexión o es un tema de tu auricular a lo mejor. ¿Puede ser por ahí el auricular o no? Está muy baja la conexión, me parece, Atilio. Vos sabés que se escucha muy... De última, Atilio, hace una cosa, probá lo siguiente, apaga la cámara y probá sin cámara. A lo mejor tenés mejor señal así. Probá para poder conversar sin la cámara. Sin cámara. Ahora, Pareciera que cuando no tiene cámara, que agarra, a ver. No, está ahí. ahí, ahí. Ahí Puede está. ser, ahí. Ahí se escucha Sí. un poquito mejor. Vamos a ver si podemos escucharte. A ver. La cámara es ese proyector que está ahí abajo, ¿no? Proyector pequeño. ¿Qué es eso? ¿No? Al lado del Sí, micrófono. sí, ahí está Esa apagado y es la cámara. se te escucha un poquito mejor, Atilio. Dale. Bueno, aumento de bueno, y, y no decía que era un grupo, pero no me recuerdo bien cuál es la dinámica interna, ¿no? Muy pocas veces, una vez sola, tantos años dando vueltas, por eso que esto me dio una ayuda. Sí. Bien. Entendí que lo viste una vez sola, que no te recordás la Mm, dinámica que hubo. ¿Así fue? sí. Bien. ¿De qué lugar de Italia? Contame ya de qué Italia lugar soy. de Italia sos, Atilio. Mi mamá Soy es de, soy de Brescia, Italia del Norte. Brescia. Cerca. La mía mamá es siciliana, así que apenas te escuché ya me emocioné. Ah, Así que bueno, gracias, pero, Atilio, bienvenido. pero, Bien. pero, Bueno, la tierra de Pablo VI, el santo Pablo VI. Por eso bien. no. Bárbaro, bárbaro, gracias. Bueno, amigos, vamos a ir ya en profundidad con el enneagrama. A todos bienvenidos. Vi que hay una cordobesa que acaba de saludar, una compatriota mía. Así que, bueno, verán que mi tonada no es la habitualmente que escuchan de los argentinos. Yo vivo en el centro de la República, nacido y criado en esta misma ciudad de Córdoba. Así que, bueno, y llego al enneagrama por una situación de cumplir con un favor de la enneagramista que lo daba en ese momento, una mujer formada en la Universidad Católica de Córdoba, con los jesuitas, psicóloga, excelente mentora, y, y resulta que compartíamos, yo en ese momento junto con ella trabajamos para la ICC de Londres dando formaciones de coaching y éramos mentores y ella daba enneagrama hacía muchos años y nos invitaba a las charlas y yo tenía un socio que trabajábamos juntos y hacíamos lo mismo trabajo y me decía, che, tenemos que ir Marcelo a ver la Patricia que habla de enneagrama. Y yo digo, enneagrama, debe ser una boludez eso que te llena la cabeza con cosas raras. Digo, no, no, negro, digo, no, encima los sábados de la tarde, yo voy a la cancha a ver fútbol, no, no. La cuestión que un sábado, más o menos como para esta época, frío, invierno, sábado no jugaba en Córdoba mi equipo favorito que es Talleres, lloviznaba
hacía frío y esta mujer daba el eneagrama en un lugar que se llamaba o se llama Luna India, un salón muy bello, pero ese lugar era una especie de restaurante hermoso, las meriendas quedaban tremendas. Y yo como buen gordito dije, voy por la merienda. Total, si no me gusta el eneagrama, la merienda me salva. Ah, 4 horas la clase, empezó a las 2 de la tarde, salimos como a las 6, 7, y el eneagrama me pegó en la frente como si me hubieran dado con un hacha. Me abrió la cabeza a la mitad. Y no porque me haya gustado, sino que entró en mi vida por la peor puerta. Me hizo ver que mi vida no era como yo creía, que era una mierda de persona, a pesar que yo creía que era un tipo bueno, y que en lugar de ser humano, yo era un tener humano. Me descubrí que soy el eneatipo que más necesidad de tener cosas materiales y más alejado del ser. Lo cual imagínense que esto es una herramienta que habla del ser. Y yo era un tipo calado exclusivamente del tener. Había que tener, tener, tener. Y salí de ahí con mi amigo y cuando me siento en el auto le digo a Adrián, contame qué pasó hoy, porque no lo puedo descifrar. Y me dijo, Marcelo, nos pegaron la cabeza, nos sacaron la ficha, como decimos acá. No somos tan buenos como creemos. No somos tan buenas personas. Y vamos a tener que revisar nuestras vidas, con más de 40 años. Y bueno, seguí el otro día el curso y así lo fui tomando y automáticamente dije, yo quiero estudiar esto, quiero aprenderlo. Y empezamos a estudiar el enneagrama como se estudiaba antes, entre grupos de personas y lo íbamos viendo y seguíamos a algún mentor por allá por YouTube, hasta que lo habíamos aprendido de una manera bastante interesante y a partir de ahí surge la posibilidad que el enneagrama aparece en la Universidad de Belgrano y pasa a ser como una especie de carrera universitaria y dije yo tengo que ser el primero, me anoté y tengo la dicha de ser de ese grupo los primeros formados a nivel universitario en toda América con respecto a las formaciones de enneagrama. El enneagrama lo utilizo todos los días de mi vida. Yo soy coach, me dedico a atender a empresas, a empresarios, y es una herramienta espectacular para poder armonizar, equilibrar y entender qué pasa en la cabeza del otro. El enneagrama te dice que todas las personas tenemos un dolor no resuelto entre los 0 y 7 años de edad. Un dolor que nos lleva a cometer los mismos errores de adulto. Ese dolor es el que nos pone en un bucle y dirán las mujeres, ¿por qué siempre elijo la misma pareja? ¿Por qué siempre me toca el mismo tipo a mí, el mismo hombre? Es porque no hemos sanado ese dolor que tenemos de niño. ¿Por qué tenemos tanto inconveniente a veces con el manejo del dinero? ¿Por qué tenemos problemas de relacionamiento con los compañeros de trabajo? Y todo ese bucle que nosotros hacemos está relacionado que las decisiones erróneas de adulto están basadas en un dolor de primera infancia no resuelto. Hasta acá me siguen, ¿no? Digamos, me hago entender, ¿no es sí. cierto? Bien, si yo voy mal, si no se entiende, por favor ustedes escriban a Milka, digan qué dijo y yo vuelvo de nuevo a repetir de la forma que haga falta. Y si no, intervienen ustedes y está abierto el micrófono para que cada uno dé su comentario. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo llega el eneagrama? Llega de ese modo mi vida. Y yo les quiero contar hoy qué es básicamente el eneagrama. Si ustedes me permiten, yo voy a abrir un PowerPoint para que los pueda ir guiando porque contar el eneagrama en el aire es muy difícil para ustedes, es muy difícil si no lo vieron nunca. Entonces necesitamos ver una figurita, unos numeritos y ver alguna cuestión. Así que, si me permiten y les parece, aparte chicos, no tengo otra cosa más hoy que hablar de eneagrama. Si no les gusta la charla, nos podemos juntar a comer unas pizzas, un asado, unas empanadas, pero lamentándolo, no tengo otra cosa más que eneagrama hoy. Así que bueno. Vamos a ver enneagrama, ¿sí? Me van a decir, por favor, si ustedes ven esta presentación en este momento. Si me ayudan diciendo a mí si se ve. Sí, se ve. Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a conocer el enneagrama ahora. Vamos a conocer un ratito el enneagrama.
yo les voy a pedir que ustedes sean, dentro de todo lo que puedan, sean lo más interactivo posible, porque a mí me ayuda mucho saber que del otro lado ustedes van comprendiendo y a veces yo les decía, pongan un uno, pongan el número 2, porque saber que hay gente viva del otro lado, que todavía están despiertos, que yo no los dormí con la explicación. Entonces, por ahí finjan demencia que me quieren, que están cómodos, que esto les sorprende, hagan así, y yo les voy a dar. Pero calculan que media horita vamos a estar conversando de enneagrama. Bueno, el enneagrama ya lo vamos a ver qué es. Yo quiero empezar con la figura del enneagrama. Esta es una figura que muestra un recorrido que hacen las personas y el enneagrama te dice que existen 9 tipos de personalidades. Abro el primer paréntesis. El enneagrama no compite con ninguna disciplina de ninguna naturaleza que sea o esté relacionada con la búsqueda del conocimiento del ser humano. No compite con ninguna. Es decir, si vos sabés numerología, decís, mira, el número 8 es parecido al 3, puede ser. Si vos haces constelaciones, puede ser también. Tiene vida propia, lo que acepta que todos los estudios del ser son válidos. Puede haber algunos estudios, no sé, psicológicos, filosóficos, de lo que sea, que podrán decir que en el mundo existen 5 personalidades, 3 personalidades. No compite. El enneagrama analizó que hay 9 y ya está, son 9, ¿sí? Tiene la particularidad del enneagrama que le puso por nombre un número. Entonces se hace más fácil todavía reconocerlo. No sé si hay algún chat abierto, Milka, si hay alguien que haya hecho algún comentario o alguna pregunta. Vi que se movió el chat, por la duda, si hay algún comentario, algo, alguna pregunta. Ingresó, no, ingresó otra Ah, persona, bien, gracias. pero sí, pero estoy pendiente, sigue Ah, ok, ok, muchas adelante. gracias. Entonces te dice, hay 9 tipos de personalidades en la naturaleza humana, que esas personalidades se agrupan de a 3 en 3. Vale decir que va a haber 3 personalidades que se llama triada, esos agrupamientos, 3 personalidades que van a estar relacionadas con las emociones. A esos, a esos geniatipos que se llaman emocionales, dicen que piensan con el corazón. Hay 3 que van a formar una triada que se llama de los pensantes. Dicen que esos piensan con el cerebro. Y hay 3 que se llaman instintivos. Dicen que piensan con las tripas, los intestinos. Entonces, ya tenemos dividido que el eneagrama arma una especie de triángulo basado en agrupar de 3 en 3. ¿Qué pasa con esos 3 en 3? ¿Por qué? Porque cada triada, los emocionales o sentimentales, como le quieran llamar, que da más o menos lo mismo, van a encontrar distintas palabritas según el autor. Tienen que resolver un mismo problema, pero usan 3 estrategias distintas para resolver el mismo problema de niño, que es el rechazo y el abandono. En este caso, Marcelo, sí, perdón. Mónica, por favor, no pida disculpas. Ajá. Dijiste 3 pensantes, 3 instintivos y 3 ¿qué más? Emocionales, Ah, emociones. emocionales, los que piensan con el corazón. Los problemas que Emocionales, tienen pensantes, los, instintivos. los emocionales tienen un problema de resolver que han tenido un dolor en la primera infancia, entre los 0 y 7 años, relacionado con el abandono y con el rechazo. Y van a ver que cada uno de ellos, que serían el eneatipo 2, 3 y 4, lo resuelven estratégicamente con distintas herramientas. Ahí está por qué tenemos 3 personalidades, porque cada uno lo resuelve de una manera distinta. Los 3 pensantes son el 5, el 6 y el 7, resuelven un problema que es de seguridad y miedo. Tienen grandes problemas con su seguridad, permanentemente tan inseguros y miran el mundo con una especie de mirada catastrófica, algunos de ellos. Entonces tienen que resolver ese problema. Van a ver que el 5 lo resuelve de una manera, el 6 de otra y el 7 de otra. Y a veces ni siquiera parecen que fueran primitos unidos por el mismo dolor, pero lo resuelven distinto.
Nos quedan tres, los de arriba, 8, 9 y 1. Estos muchachos tienen un problema severo, que es el poder y el control. No quieren perder poder y control. Y van a ver que cada uno lo resuelve de una manera distinta. Bien, todo esto de cómo lo resuelven, cuál es el dolor, cómo funciona, no lo vamos a ver hoy, chicos. Les aviso. Acá entraron engañados todos ustedes. Lo vamos a ver el jueves que viene porque no hay tiempo de explicarle primero las bases del eneagrama, un poco el lenguaje que vamos a utilizar y el desarrollo de cada eneatipo. La semana que viene vamos a ver uno por uno, pero hoy se van a llevar cosas. Este dibujo que ustedes ven del eneagrama, la figura, que se llama eneagrama, tiene una serie de líneas, lo que le está indicando que ninguna personalidad está quieta. Vivimos moviéndonos, como los átomos, así que como el protón con el neutrón se va moviendo, bueno, es una dinámica. El eneagrama es un análisis dinámico de cómo está una persona, si en luz o en sombra. Cada eneatipo, que significa personalidad, recuerden, tipo, eneatipo habla del número, eneatipo, el tipo de la personalidad. Cada eneatipo, por el caso, miren el número 2, que sería el eneatipo 2, fíjense que a todos les va a pasar lo mismo, tienen dos números al lado, dos vecinitos al lado. En el caso del 2, que tomo ahora de ejemplo, tiene de vecino el 1 y el 3. Hay un micrófono abierto, creo que el de Teresita. Me parece que el de Teresita, por favor, ahí está. Perdón, No, ahorita pero lo cierro, Teresita, ahorita, pero ciérrelo ahorita sí. tranquilo, por favor. Ahí está, mil gracias, Teresita, ningún problema. El 2 y el 3, perdón, el 2 tiene el 1 y el 3. Eso significa que se llaman alas. Esos dos eneatipos tienen incidencia en la personalidad del 2. Es como la sal y la pimienta para la vida. Ahora, si ustedes miran el eneatipo 2, de él parten dos flechas, una al 8 y una va al 4. Eso se llaman flechas. Cuando al ego se le acaban las estrategias y empieza a ver que ya no nos puede convencer al ser de que todo lo que nos propone no le va bien, es muy hábil el ego, es muy inteligente. Se asoma a sus dos vecinos por la tapia, que son muy amiguitos, en este caso el ego del 2, va al uno, le dice, oiga uno, me estoy quedando sin estrategia, ¿me podés tirar alguna estrategia? Y el uno le dice, mira, ya te di todas las estrategias. Se va al otro vecino de lado, al 3. Dice, mira, me estoy quedando sin estrategias. ¿Puedo usar alguna? Y ya te di todas las estrategias. Entonces, como cuando el vecino se queda sin azúcar, tiene que hacer la torta, va al vecino de lado y le pide una taza de azúcar. Dice, no, ya te di, no tengo más. El otro no. Entonces, ¿qué dice? Me voy a cruzar a la vereda de enfrente. ¿Cuáles son los de la vereda de enfrente? Las flechas. Entonces, cuando el 2 empieza a tomar actitudes del 8, no estaría siendo bueno. Cuando nosotros, los enneagramistas, empezamos a hablar con las personas y empezamos a notar que un eneatipo 2 empieza a tener conversaciones como eneatipo 8 y quiere todo lo que quiere hacer el 8, no está siendo bueno. Va a terminar más en sombra. Se va a autodestruir más rápido. Ahora, si un eneatipo 2 va hacia la característica tomar las virtudes del eneatipo 4, sí estaría bueno que lo haga. Entonces el eneagrama te dice, sos como una moneda que tiene dos caras. Una cara está en sombra y una cara está en luz. Pero la moneda de 10 pesos, de este lado vale 10, de este lado vale 10. Entonces, cuando vos estés en sombra en tu vida, jamás, jamás te cotices por menos de 10. Y cuando estés en luz, tampoco se te ocurra valer más de 10, porque no lo vales. Como así vales 10 cuando estás en el bajón, vale 10 también cuando están en la subida. Entonces empieza a equilibrarnos nosotros que trabajemos con nuestro ser. Esta figura es dinámica. Lo que ya vemos que los eneatipos, o sea, las personalidades, los numéritos, empiezan a tener un recorrido.
por lo que una persona no está siendo 100% puramente su eneatipo, al 70, al 80. Y cuando ustedes conozcan cada personalidad, van a decir, uy, yo siento que tengo un poquito de cada una. Sí, pero hay una personalidad que es la estrategia que adoptaste entre 0 y 7 años, que todavía no se sabe cuál es el motivo o por qué una persona adopta esa personalidad. ¿Hasta acá me hice explicar? ¿Se me entendió un poco? ¿Venimos bien? Sí, Ok, bien. Recuerden, ustedes cuando pongan, yo le hago una pregunta y si venimos bien, ustedes me ponen el número 1 para saber que venimos todo bien. Si me ponen el número 2 es porque algo no se entendió. ¿Sí? Bárbaro. El eneagrama es una herramienta de metamorfosis. El eneagrama dice que nosotros podemos ser como si fuéramos un gusano, no es que tengamos la vida miserable de un gusano, pero podemos ser como un gusano. Y el eneagrama te permite, o lo que real lo que te invita a que vos podés transformarte con el autoconocimiento como si fuese una mariposa. Nunca más una mariposa puede volver a ser gusano. Nunca más. Un gusano sí puede ser mariposa, pero nunca más jamás vi que una mariposa vuelva a ser gusano. Lo que significa que todo eso que haya avanzado en tu ser, haya avanzado como persona, nunca lo vas a perder en el enneagrama. Una vez que vos sos mariposa, vas a vivir la vida de mariposa. Entonces, esa transformación es plena y completa. Está en cada célula tuya. Ya no volviste a tener. Ninguna mariposa tiene una sola célula que haya tenido el gusano cuando fue gusano anteriormente. Entonces esto es más que una transformación, yo diría que es como una especie de trabajo de metamorfosis. Y tiene estadios como lo tiene la salida de una mariposa. Vas a ser gusano, vas a ser pupa, después vas a armar tu casita ahí aislado y después vas a salir al mundo y te vas a salir de manera esplendorosa. Entonces eso es lo que el enneagrama te permite. ¿Cuál es la virtud principal que yo distingo del eneagrama? En este caso es lo que yo distingo en el eneagrama, que el eneagrama tiene una virtud muy interesante que no distingue diferencia entre el cerebro hombre y el cerebro mujer. Una mujer eneatipo 1 se comporta igual que un hombre eneatipo 1 porque el eneagrama estudia el ser lo que está adentro, el contenido, no me importa el envase. Entonces, ya partimos de algo que para mí es muy interesante, muy interesante. No hay diferenciación de cerebros acá, estudiamos los seres. ¿Y qué es el eneagrama puntualmente? El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe a grandes rasgos 9 personalidades que se llaman eneatipos. Y es un manual, es un verdadero manual de la condición humana, donde podemos comprender motivaciones profundas que a veces la persona es consciente o no de los actos que comete o los actos que va desarrollando. A veces están en tu inconsciente y vos ni cuenta te das que te manejas de esta forma. Y nos permite analizar qué hay detrás de esas conductas, qué hay detrás de esas actitudes. Y empezamos a ver que puede ser como una especie de radiografía y empezar a ver cuál es nuestro lado oscuro, que es el ego, y dónde está nuestro lado luminoso, que es el ser. El eneagrama tiene por valor principal estar al margen de cualquier doctrina filosófica o religiosa que las personas practiquen. Esto no se interpone con nada que vos hayas aprendido en absoluto, al contrario, porque lo que hace es profundizar el concepto, el conocimiento del ser humano en toda su integridad. Es una gran herramienta de apoyo hoy para terapeutas. Hay muchísimos psicólogos, médicos que están usando cada vez más el eneagrama. Se utiliza en distintos campos del relacionamiento humano, en el coaching. La publicidad usa muchísimo, muchísimo eneagrama para poder perfilar las conductas de los compradores. Las ventas se arman cada vez más, las estrategias de venta basadas en estudiar los perfiles de los vendedores con el eneagrama. El cine, esa película que intensamente es una película creada, basada y totalmente guionada en estudiar los geniatipos, ¿sí? Arma más o menos una historia con los geniatipos. Hoy muchísimas compañías del mundo la utilizan el enneagrama para poder desarrollar las aptitudes de sus empleados, la fortaleza de su empleado, analizar sus debilidades también
y poder integrar equipos de trabajo que sean homogéneos, porque el enneagrama te dice, todos somos heterogéneos, pero cuando nos conocemos y nos respetamos y entendemos los dolores y los miedos del otro y trabajamos desde ese ángulo, esos equipos son homogéneos, a pesar que sigamos siendo todos heterogéneos. No hay una información exacta del origen. Me dan un segundito, toma un poquito de agua, por favor. Pero se cree que hace más de 3000 años, por el Medio Oriente, aparece el eneagrama, ¿sí? Son los primeros vestigios de encontrar la información del eneagrama más vieja. Dice que los precursores han sido los sufíes. También fue el eneagrama visto por distintas religiones, distintas doctrinas, pero en el año 1920, más o menos para esa época, un armenio llamado George Gurdjieff, creador de una doctrina que se llama el Cuarto Camino, llega hacia el eneagrama, se va al Asia Menor, lo descubre, lo trae a Europa y lo comienza ahí a trabajar, con algunos retoques para poder ser entendido más en un mundo judío-cristiano, donde había algunas comunicaciones que había que un poco como ayornarla, ¿no es cierto?, a la información. Lo va trabajando, un hombre muy particular, Gurdjieff, muy particular, ¿sí? Pero la expansión grande del eneagrama en el mundo occidental ocurre en Chile, en Arica, con Hichazo, un boliviano, y con Claudio Naranjo, un psiquiatra chileno, que ellos toman el eneagrama, lo occidentalizan, agregándole una línea que se llaman pecados capitales. Y hacen no la comparación como la iglesia toma los pecados capitales, que está relacionado más que todo como la ética, la moral, sino como la descripción psicológica de esa persona. Esto facilitó para nosotros, de este lado del mundo, entender más rápido cuando hablamos de una persona que estaba definida un poco su personalidad, demarcándolo cómo era el pecado capital que esa persona tenía. El pecado capital se refiere a eso que nosotros hacemos reiteradamente y nos pone en el estado de sombra, que ustedes después lo van a ver cuando analicemos cada uno de los eneatipos. Como les dije, una figura que tiene 9 puntas, por eso se llama eneatipo. Enia es una palabra griega que significa eneatipo, figura de 9 puntas, que describe, como les dije, el rasgo de las personalidades humanas entre la intra y interrelación que hay cada uno. Y el eneagrama tiene una figura geométrica que la compone, y esto es lo más importante de todo, porque la figura geométrica habla muy bien. Ustedes saben que la geometría y los números son sagrados y ellos tienen una razón de ser. Y este eneagrama se compone, o el eneagrama está compuesto por 3 figuras geométricas muy poderosas que le generan toda la dinámica y toda la historia que tiene una persona vista desde esta disciplina. El eneagrama tiene un círculo, un triángulo y una hexada. El círculo habla de comienzos de nuevos ciclos, comienzos y finales de nuevos ciclos. El triángulo habla de la fortaleza indestructible. Dicen que es una de las figuras geométricas más fuertes. Uno en un triángulo puede apoyar construcciones gigantescas que se van a poder soportar en él. Y la hexada habla del movimiento permanente hacia el desarrollo en el tiempo. Vale decir que nosotros nos estamos moviendo permanentemente en la línea del tiempo y que esto es absolutamente dinámico. No hay nada estático en el eneagrama. Acá están las 3 figuras. Un círculo, un triángulo y una hexada que ustedes pueden dar ahí por visto cómo arman ese dibujo que se llama eneagrama, el dibujo solo, y que se llama eneatipo, cada numerito de cada personalidad. Antes de continuar, voy a hacer un alto y voy a preguntar si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, o hasta acá, qué es lo que más
le ha gustado de lo que estamos viendo de Enneagrama. Me gustaría si alguien puede abrir micrófono y comentarme cómo vamos con la presentación. Comentarios, preguntas que tengan. Marcelo, Bueno, a mí me parece, ah, no, adelante, por favor. Adelante, Mónica. sí, sí. Me parece muy interesante, me parece que está muy claro lo que está, hasta ahora lo que está explicando Marcelo. Me llamó la atención esto de que dijiste de que todos tenemos un lado oscuro que está relacionado con el ego y el lado luminoso que está relacionado con el ser. Y eso me llamó la atención. Y otra, esto de la edad, de 0 a 7 años, Bien. que lo que me hace acordar un poco de psicoanálisis. Sí, sí. El enneagrama tiene una particularidad que cuando nosotros empezamos a tener otras disciplinas como el psicoanálisis, las neurociencias, por ejemplo, que hoy exactamente te ponen un resonador y hoy pueden saber en qué parte del cerebro están algunas emociones porque se te enciende, esa emoción se enciende y marca una información en el escáner que tenemos en el cerebro, si el cerebro se comienza a tener más actividad de un lado a otro. Lo que estudiamos el enneagrama, la pregunta es cómo sabían hace 3.000 años atrás que eso estaba donde está. ¿Cómo sabían anticipadamente todo esto que hoy ciencias nuevas, disciplinas nuevas, formaciones nuevas nos ayudan a reforzar? Con respecto a lo que plantea que hay un lado, digamos, un lado oscuro, que es el ego, y un lado en luz, que es el ser, bueno, ese es el camino que nosotros tenemos que ir haciendo permanentemente llamarle de la sanación o el camino de la superación, ¿sí? El enneagrama es muy dinámico, siempre te permite caminar. Vos me dirás, bueno, pero vos sos un tipo en ser. No, yo no, o un tipo de luz. No, yo no estoy en luz. Lo que me da el enneagrama es la posibilidad de entender cuando me estoy yendo fuera de la pista, cuando muerdo la banquina, me hace volver a mi eje más rápido. Pero no significa que por conocer el enneagrama no cometa errores, no tenga emociones, no me enoje en algunas cosas o no me frustre, para nada. El enneagrama te dice, deja que las emociones vengan, lo único que vas a ver es escucharlas a cada una porque son un mensajero, pero no te quedes a habitarlas a todas. Tenés que soltarlas porque es un cartero, tiene que llevar mensajes a otros. Ese, ese punto que planteas es muy interesante, Mónica, el de la edad. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, y ustedes verán que a mí me gusta mucho todo el enneagrama. Siempre te voy a decir, me gusta mucho el enneagrama, me gusta mucho. Y si ¿te gusta todo? Sí, todo me gusta el enneagrama, por eso lo practico y lo vivo. Nosotros tenemos, y esto está dicho también por otras ciencias, por otras disciplinas, como la psicología, nosotros tenemos una edad entre 0 y 5, 0 a 7 años, que somos tremendamente vulnerables a situaciones que cuando la analizás de adulto parecen tonteras. Pero cuando vos eras niña, no eran tonteras. ¿Por qué? Porque la cantidad de recursos que vos tenías para resolver esa situación, cuando era niña, eran ínfimos. Entonces, el enneagrama dice que vos, yo y todo el mundo, te voy a hablar a vos, Mónica, ahora, porque me permitís hablar. No sé si te he pedido permiso, que te hable de Mónica, porque me va a ser más fácil. Pero estamos hablando de todo el mundo, ¿eh? No escapa nadie de esto. Dice que entre 0 y 5 o 7 años has tenido un dolor tan doloroso que no lo pudiste solucionar y eso hizo que vos convocaras a alguien que te ayude. Ese alguien es tu ego. Tu ego aparece como un superhéroe, con capa, con todo así. Y se planta delante y dice, Mónica, vamos a ser muy fuerte ahora. Yo te voy a enseñar cómo vamos a ir de todo esto. Ese ego que te va a dar un poco, va a marcar tu personalidad. Personalidad no es lo que vos sos. Personalidad es un traje que nosotros nos ponemos para poder ser aceptado en la tribu. Segunda función del cerebro. Primero, sobrevivir. Segundo, ser aceptado por la tribu. Tercer función, sexualidad para poder reproducirse y continuar con la especie. Entonces la segunda es esto de preservarnos, que me acepte la tribu, porque somos cachorros vulnerables.
Somos los cachorros más cachorros de todo el planeta. Y hay algunos, o sea, más o menos necesitamos 6 años que la mamá nos cuide. Algunos necesitan 10 y conozco otros que hace 40 que la mamá los sigue cuidando. O sea, somos los cachorros más cachorros del planeta. Entonces, ¿qué ocurre? Ese dolor generó lo que se llama una huella anémica. ¿Viste cuando a los animales de la hacienda lo marcan? Sí. En tu cerebro se generó lo que se llama huella anémica. Pero el enneagrama te dice que pudo nunca haber ocurrido el evento. Porque habla de la interpretación que vos le diste a un suceso. También te dice que sí pudiste haber pasado ese evento doloroso. ¿Cómo te puedo dar un ejemplo? Mónica tiene 3 años, va al jardín de infantes, la guardería, no sé cómo le llamarán, viste, donde van los niñitos. Sí. Y resulta que Mónica, cada vez que llegaba al mediodía, mamá te venía a buscar, vos tenías que salir, y Mónica estaba en la fila de salida. Y estaba Felipe, María, Guillermito y Mónica. Y vos ya sabías que tenías que salir ellos primero, después te tocaba el turno a vos porque venía mamá a buscarte. Ese día salió Felipe, salió María, salió Guillermo, salió Juan, Teresa, Miguelito, Karina, Claudia, y vos no te ibas. Y te agarró un miedo tan grande que percibiste la sensación de abandono de tu mamá. En ese momento fue tan grande el miedo que el miedo ocurre después que haya habido un dolor. El enneagrama dice que nunca nadie puede temer si antes no tuvo un dolor. Entonces se generó el dolor, te marcó fuego y vos como con 3 años empezaste a decir, claro, mi mamá ahora tiene razón porque yo me porté mal con mi hermanito y le tiré el juguete y cuando venga ahora mi mamá, juro por Dios que me voy a portar bien con ella y con todo, y a todo el mundo me voy a portar bien. Entonces comenzaste a crear una personalidad tipo 2 donde vos dijiste, le voy a decir que sí a todo el mundo, voy a conformar a todo el mundo con tal de no volver a padecer esta situación de abandono tan drástico que tengo. La historia sigue que la mamá de Mónica llega desesperada al jardín de infantes porque cuando venía con su auto pincha un neumático. No te abandonó. Tu mamá estaba más asustada que vos porque llegaba tarde. Pero vos no interpretaste lo del neumático. Vos dijiste, mi mamá me abandonó. ¡Fua! Huella anémica. Listo, no salí más de esa, Mónica. Ya está. Entonces te dice el enneagrama, Mónica, si la huella anémica no la podemos cambiar, ¿qué querés hacer con esta historia? ¿La querés seguir repitiendo o querés que nos sanemos y vayamos del lado de la superación? Eso es lo que te va a preguntar. Y te voy a decir, hacete cargo, Mónica. Porque a partir de este instante ya no sirve más jugar de víctima. Porque todo el mundo tiene un dolor, todo el mundo tiene un pasado, todo el mundo tiene un sufrir. Lo que hay que hacer es entenderlo, conversarle, soltarlo, perdonar y avanzar. Puede ser, Mónica, también que seas eneatipo 2. No estoy diciendo que lo sea, Mónica, por Dios, no, 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 no digo que esa niña Mónica haya conformado personalidad 2 porque la mamá la abandonó. Porque la mamá un día conoció a un muchacho, agarró una valija y se fue. Y se fue. Y no volvió más. Ahí hay una historia también de abandono. Entonces el enneagrama te dice, puede haber ocurrido, no, le da exactamente lo mismo, porque la huella anémica te quedó marcada. Entonces ahora te va a proponer el enneagrama ese camino de sanación, porque vos con tu ego creaste una personalidad, máscara en griego, me pongo una máscara para que no vean mi dolor, para que no vean quién soy, para que con esta máscara la dibujo como mi tribu quiere que yo me dibuje para ser aceptado. ¿Me expliqué, Mónica? ¿O me con todos, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo funciona? Sí, sí. Marcelo, tenemos acá algo que yo creo que ya respondiste de Mónica Roy para identificarla. Dice, para mí es todo nuevo. Quería solo preguntar si hay alguna coincidencia con la caja negra que también trabaja con las emociones de 0 o 5 o 6 años. Dentro de todo me Bien, parece que ya bueno, está bien. respondida Mónica, la pregunta, no sé. pero le voy a dar, Mónica, no lo sé, porque no estudio caja negra, no lo sé, pero supongo que todos los estudios del ser humano deben más o menos partir de lo mismo, que todos deben coincidir que entre 0 y 5 años nos pasan cosas que no tenemos herramientas para resolver
y nos dejan marcado de por vida y los errores de bucle o de rulo que siempre cometemos están basados en querer sanar ese dolor de niño. Por eso el enneagrama tiene una parte muy interesante que se llama pauta infantil. Y cuando tenemos pauta infantil no estudiamos a los infantes solamente. ¿Sabéis quién te estudiamos? A vos. Y te lleva, yo con el enneagrama supe exactamente el momento de dolor mío cuando tenía 3 o 4 años. Y fue por un poquito más, 5 años. Y fue porque yo jugando la pelota, Dios me proveyó de 2 pies izquierdos a mí jugando la pelota. De esa ni idea cómo juego la pelota. Y yo soy un apasionado por el fútbol. Mi hermano jugaba mucho mejor. Y los domingos, que éramos una familia siciliana, 400 comiendo todos los domingos, de lo único que se hablaba era de lo bien que jugaba mi primo y mi hermano. Y a mí me había dolido un montón, y encima mi hermano mayor. Yo me acuerdo hasta el evento, me acuerdo hasta la pelota verde gigante que jugábamos en la casa de mi nona. Y yo me acuerdo que eso, y dije, ¿saben qué? Yo soy malo para jugar fútbol, yo me voy a dedicar ahora a leer y estudiar y voy a ser brillante con el. Y entonces me dediqué a leer, estudiar y era el niño más aplicado. Yo sabía de todo. Vos tocaba un tema, era la enciclopedia. Yo era Google antes que apareciera Google. Pero ¿saben qué? Me transformé en un pesado, porque yo creía que sabía tanto que a todo el mundo después de adulto le daba consejos, ¿qué hacer con tu vida? Y yo tenía una vida de mierda. Pero yo era el consejero de todo el mundo. Porque yo me destacaba así. Me pude destacar con el intelecto por sobre el físico de mi hermano. Esa fue mi estrategia. Y cuando entendí el enneagrama no me culpé. Dije, wow, sobreviví. Sobreviví, porque si no hubiera podido usar esto, capaz que hasta me hubiera suicidado. Sobreviví. Ahora tengo que entender que tengo que vivir, que tengo que vivir, que tengo que dejar de ser un tener humano y pasar a ser un ser humano. Y vaya que me costó. ¿Te puedo Yo le- contar una cosa? No sé pero si cuente todo el- porque somos poquitos y nadie no, va a porque buchonear, nadie va a abrir la boca. Así cuenten lo que no, no hay quieran. problema si los conozco, no hay drama. Buenas noches a todos. Em, el tema de hablar desde cero, me imagino que viene desde la concepción. Yo hice una vez con un sacerdote que falleció, Caja Negra, y me hizo, le digo, ¿cómo hago yo para saber si fue concebida o no con amor o por una violación o por algo que yo no quería y bueno, y quedé sin mi consentimiento? Y Ujú. me dijo pensar, solo tus recuerdos te van a traer algo. Y a mí de chica me faltaba el aire. Yo me acuerdo que me faltaba el aire y bueno, prendía la luz, a veces tomaba agua porque pensaba que H02 me iba a traer oxígeno. Mira las cosas tontas. Y después en esos recuerdos llegaron que cuando yo nací pasada de fecha y me estaba poniendo morada porque me faltaba el aire. Entonces llegó mi tía y dijo a esta niña hay que ponerle urgente en una, ¿cómo se llama la cajita de? La nursery, Claro, Una incubadora, 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 una incubadora. En una incubadora. incubadora. Y recién ahí entendí por qué me faltaba el aire y después Bueno, a partir de ese momento ya nunca está, más. entendí. Resuelto. Y lo que dijiste de abandono, también me acuerdo, Mm. al decirlo, una vez me quedé, no me fue a buscar mi mamá y, y bueno, y yo he hecho, o sea, fue a buscarme un vecino porque mi mamá no sé qué problema tuvo. Pero después entiendo que mi hija está pasando lo mismo, lo he repetido, porque yo Ujú. me he quedado, yo me dediqué a trabajar y mi hija no, diríamos que como que no me reconoce como mamá, soy su mamá, pero ella siente ese abandono que hubo desde que ella se acuerda. Así que bueno, Bien, tu solamente eso, hija, no quiero hablar tu más. hija es primera hija, Es la única, la primera única hija. hija. Sí, Ujú. y vos tuviste que trabajar. Sí, sí, mamá Claro, soltera. te transformaste en la figura paterna, en el alfa Eso, proveedor. Y nunca sí, vio la mamá, que es la mujer, el rol de la mujer es espectacular. Por eso las mujeres tienen la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo y nosotros los varones podemos hacer de una sola cosa. Somos tubulares nosotros, tenemos una sola mirada tubular. Y esto está antropológicamente está demostrado por qué. Nosotros cazadores, proveedores, ¿qué hacíamos?
teníamos que salir a cazar. Apareció un ciervo en el bosque. Lo corríamos, lo único que seguíamos el ciervo, pum, pum, pum. Corríamos 20 kilómetros, matábamos al ciervo, lo traíamos a la tribu. Entonces el hombre que se metía en el bosque creó unos sistemas para poder tener GPS, porque cuando vos corrías el ciervo te llevaba por donde quedaría. ¿Cómo hacías vos para volver del bosque de nuevo a la tribu? Que hemos creado un sistema de localización más rápido. Por eso a las mujeres les cuesta localizar y leer los mapas. A las mujeres les cuesta todavía distinguir de derecha de izquierda. Las agencias o las compañías de aviación tienen pocas mujeres pilotos porque a las mujeres les cuesta leer mapas cuando hay una tormenta. Porque la geolocalización no la necesitaban. Y está bárbaro que se hace. Pero ¿qué ocurría con la mujer? La mujer estaba en la tribu. Tenía que atender al niño, el fuego, recolectar, mover la comida y chusmear con la vecina un rato. Entonces había que crear multifunción. Entonces el cerebro de la mujer está preparado para tener multifunción y el cerebro del hombre está preparado para tener una sola función que era ser cazador. Y así nos permitió la naturaleza, Dios nos permitió a nosotros sobrevivir y trascender como especie. Cuando pasó eso en vos, esa segunda figura que es la del cuidado, la mamá es la que te da el contacto con la naturaleza, la mamá es la que te da los valores en la vida, ¿sí? El papá te da el reglamento, la mamá te da los valores de la vida, no la vio. Entonces, claro que puede tener la sensación abandónica, pero yo sé que no la abandonaste tu hija. Pero te voy a decir algo, Mónica, no puedes tener culpa, porque tu hija o morfaba, comía por una mamá que traía la plata, o la tenía que criar la abuela, el tío, que eso sí hubiera sido un abandono mucho más grande, pero ella no lo entendió. Entonces ahora que vos entendés que todos los seres humanos tenemos que tener un dolor sí o sí porque nos va a pasar algo, hace las paces con tu hija. Decir, mi hija sí, hoy se tenía un dolor de cualquier cosa. Entonces ahora vos podés conversar con tu hija, decirle, mira, yo entiendo el abandono. Yo entiendo que tenga la sensación, pero yo estoy tranquila que nunca te abandoné. Al contrario, yo sufría más estando en el trabajo pensando en vos que vos en mí. Que seguramente te pasaba eso. Cuando vos entendés esto, a mí me empezó a resolver más fácil algunas cosas y entender que todas las personas tienen un dolor. Y el eneagrama te dice, no juegues con tu regla de juego. Ahí es cuando te derriba el ego. Te dice el eneagrama, todas las personas tienen un dolor. Y no compares el dolor del otro, si es fuerte o es leve, de acuerdo a tu dolor. Tenés que ser empático, respetar el dolor del otro y ayudarle a transitar este camino, porque los dolores de los otros para cada uno son tan dolorosos como los tuyos. Entonces escucha a la persona, prepárate para asistirle y jugá con la regla del juego del otro. No vengas a imponer, cuando te están hablando, ¿viste? Apenas se calle, yo le voy a decir lo que le va a salvar la vida. No, pregúntale qué necesita, en qué le podés ayudar, cómo le podés hacer la vida más fácil y dedícate a ayudar a esa persona. Ponete en la par, ser empática. Empática no es ponerse de dentro de los zapatos del otro, es un error, ¿eh? Empática es ponerse en la par. Yo puedo llevar tu cruz también. Ponerse en el zapato del otro es un Marcelo, error, porque el otro no camina. Sí, Marcelo, de acuerdo a lo que he escuchado, podríamos decir que en el enneagrama nos ayuda al conocimiento de nosotros mismos, a reconocernos, a mirarlo en el pasado para tener un mejor presente y de esa manera también poder relacionarme con un otro desde una mirada empática y compasiva. No me totalmente. responda todavía, no me responda todavía, que puede Después. ampliar. Llevamos más de una hora, si les parece nos tomamos un par de minutitos para Bien, la pausa hidráulica, para dale. que este tema que es denso respiremos y volvemos en 3, 4 minutos, por favor. Perfecto. Nos vemos. Adelante, Marcelo, por favor. Bueno, repetime por favor la pregunta, así nos Que podemos el dar un contexto. Sí, que el enneagrama me sirve como un autoconocimiento, a revisarme y a preguntarme por qué, por ejemplo, siempre reacciono impulsivamente ante cierta situación.
y yo veo que está mal, me lo han dicho, pero no lo encuentro. Y en la medida que pueda superar eso, también voy a tener una consideración en las relaciones interpersonales con un otro, para decir, bueno, en el ambiente familiar o laboral, siempre llega, uy, va a venir este tío que siempre come lo mismo, Sí. pero no sabemos que él, ¿cierto?, tiene un problema que no es resuelto. Entonces, ¿cómo el eneagrama nos va a ayudar en transformar la vida en el fondo? Bien. Bueno, es muy buena la pregunta. El enneagrama te ayuda a transformar la vida primero porque tenés que hacer un autoconocimiento tuyo. El enneagrama te lleva a entender qué pasa con vos. Porque normalmente una persona puede ser un espejo tuyo que te está diciendo algo de vos, por eso vos lo rechazas. Entonces esa persona puede tener condiciones que son las tuyas internas no resueltas, que la ve en el otro y por eso te puede molestar mucho el otro. Entonces lo que te dice que es un viaje de autoexploración, de autoconocimiento, y cuando vos empezás a enterarte que sos una persona que tiene sus miserias al igual que el otro, empieza a venir la compasión. Y la compasión significa moverse al compás del otro. Eso es compasión, al compás del otro. Y si ya dos personas, dos bailarines van al compás, ya no puede haber falta de armonía. Entonces, el enneagrama te dice, no hay tóxicos, porque vos sos el tóxico para otro. ¿En nombre de quién declaras el tóxico vos? ¿Y vos no sabías que podés estar siendo el tóxico para otra persona? Lo que hay personas que tienen ciertas características que nos avasallan, nos superan, no nos sabemos cómo manejar, y como no sabemos cómo manejarlo, lo declaramos tóxico a esas personas. También tenemos tóxico porque algunas personalidades tienen mucho miedo en decir no. No, ¿cómo le voy a decir que no? Me van a dejar de querer, me van a dejar de aceptar. Y como yo no digo no a tiempo, que es la palabra que más libertad le trae a un ser humano, el no rompe cadenas, el no dice, mira, pero si hasta ayer era así, pero hoy es no. Como no dije no, ese tóxico fue creciendo, 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 que si yo hubiera aprendido a manejar el no del primer día, me hubiese dado cuenta que esa persona no puede estar al lado mío porque no somos compatibles. Pero después aparece en el diario de lunes, porque hay unas personalidades que no prefieren pasarla mal con las parejas a cambio de sufrir el doloroso evento o momento de ser rechazados. Entonces vos decís, pero le hablé 1000 veces a mi amiga. No entra por la lógica, gente. El enneagrama trabaja en un área del cerebro que se llama límbica, donde ahí está la memoria y las emociones. Y como yo aplico memoria y emoción, me recuerdo de niña la emoción que me generó ser rechazada, ser abandonada. Y como no le quiero repetir, me banco un tipo que me golpee. Porque es más doloroso ser rechazada que bancarme el día a día de esa pareja. Después esto termina en una escalada donde el lunes vemos el diario, fulanita una menos. Cuando vos aprendés enneagrama, podés empezar a decirle a las personas no, con mucho amor y sin culpa. También le vas a enseñar a tus hijos que el más buenito de la escuela, el que mejor amigo tiene, es peligrosamente malo porque no le está diciendo que no a nadie. Y todas las mamás y los papás dicen, qué hermoso mi hijo. Y yo te digo, guarda con eso, ¿eh? Guarda, porque no te sabe poner límites, porque está necesitando el cariño de todo el mundo. El precio que va a pagar de adulto por eso, no tiene ni idea. No tiene ni idea. Entonces, no todo lo que brilla, brilla para el enneagrama, ni todo lo que es tan oscuro es tan oscuro. ¿Me hice explicar, Milka? Sí, 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 muchas gracias. Entonces También es un hachazo, estaba, sí, perdón, es una claro, ruptura de todo lo que va a venir viendo con el enneagrama. Sí, perdón. también estaba pensando que esto es aplicable cuando las personas, por ejemplo, en el caso de los trastornos de personalidad narcisista, generalmente se buscan personas con trastorno de la personalidad pasivo. Y Exacto, ahí es donde esta pasiva no puede decir que no, po, porque el otro es narciso. exacto. Entonces ahí, digamos, los psicólogos es que pueden aplicar muy bien el enneagrama. Pero hay dos Qué muy bien cosas. levantó la manito. Sí, Si sí, tenés un narcisista o narciso, también él tuvo una mala infancia. Es decir, claro. nosotros nos enfocamos Sí, en la víctima,
Pero el victimario ha sido víctima también de su personalidad para poder recurrir a la violencia o a la manipulación, lo necesita hacer. ¿Por qué te manipulo? Porque te quiero al lado mío, porque no soporto mi vida sin vos. Entonces soy lo mismo que sos vos del otro lado, en la otra versión. Los dos se Mm. necesitan. Uno es castigado y otro es castigador, pero si vos trabajas también el narcisista y ves una personalidad de esa y lo empezás a llevar a que tenga valoración, que pueda tener independencia, superación, no va a necesitar de la aprobación del otro. Entonces ya no voy a crear relaciones tóxicas. Entiende que de los dos lados que hay que analizarlo. Bien, Claudia creo que Muy levantó bien, la mano. muchas O está gracias. Sí, sí. Gracias. Sí, muchas gracias, Marcelo. La exposición está sumamente interesante. Yo desconocía totalmente de esto. Eh, eh, Aunque en la homeopatía, soy homeópata, se estudian las personalidades homeopáticas. Entonces esto tiene una gran aplicación para como diagnóstico antes de dar la terapia medicamentosa. Pero mi pregunta es si esto es un instrumento de diagnóstico, porque entonces de allí lo abordarán las diferentes corrientes de psicología para la terapia. Pienso que una vez ya que tienen el diagnóstico, el psicoanalista lo hace de una manera, el gestal de otra, el de ludoterapia de otra, no sé, ¿es así? Sí, Claudia, está muy acertada. Nosotros, Sí. yo por ejemplo soy coach y utilizo el coaching como el canal, el vehículo para poder hacer ese abordaje. Pero el diagnóstico es el mismo. Es como que vos te haces un análisis de sangre y te dio alto el colesterol. Te va a dar el alto el colesterol para cualquier médico que lo vea. Habrá médicos que te van a decir toma gotitas, otros te dirán pastillas, otros te dirán anda a caminar. Cada uno usará su metodología, pero la problemática es la misma. Lo que te lleva al eneagrama, ¿cuál es la facilidad del eneagrama? Comprender el dolor de la persona. Cuando vos entendés de qué somos dolientes, ahora es más fácil aplicar la terapia que te lleve a sanar ese dolor. El dolor genera como antesala el miedo. El miedo no es nada en sí mismo, es un síntoma. El miedo es como la fiebre. Cuando vos tenés miedo, la pregunta que te tenés que hacer es, ¿miedo a qué le tengo? Porque el miedo está relacionado con el dolor. El miedo te avisa que si seguís por donde vas, te vas a conectar con un dolor tan doloroso que no lo has podido resolver. Entonces, cada vez que vos tengas miedo, él dice, yo tengo miedo. Bueno, es como la fiebre. Veamos qué pasa abajo. ¿Miedo a qué? Y miedo que mi hijo, que le pase qué, y que le pase algo a mi hijo. Entonces, el dolor es que tu hijo se enferme. El miedo tuyo te está avisando que tenés que tener cuidado con tu hijo porque si se enferma tu hijo y le pasa algo más grave, el dolor de perder un hijo es tan grande que quizás no sepa cómo llevarlo adelante. Entonces, todos los miedos lo único que hacen es avisar un dolor. Pero te voy a contar algo, imposible vivir sin miedo. Imposible. Porque el miedo es la línea de flotación de todos los seres del planeta. ¿Ustedes creen que un conejo no tiene miedo? Yo tengo una gata ahora que está jodiendo, dando vuelta por acá. ¿Creen que mi gata no tiene miedo todos los días? Claro, todos los seres tienen miedo porque el miedo preserva la vida. El ego es el creador del miedo. Entonces, si vos manejas tu vida con el ego, siempre tenés miedo. Ahora, como yo lo pasé al volante de la derecha como mi copiloto, me va avisando, cuidado que esa curva es peligrosa. Entonces, ahora sí me gusta que el ego me vaya avisando, pero no que me maneje la vida con miedo, porque las decisiones las tomo yo ahora. Eso es lo que te permite el enneagrama. Descubrir quién es tu ego, ponerlo a la derecha, porque sin miedo no podríamos vivir. Sin miedo cometería la locura que si vivís en un sexto piso, en vez de usar la escalera o el ascensor, te tires por el balcón. El miedo te preserva de no morirte y te preserva de sufrir dolores. Entonces, pretender vivir sin miedo es una locura. El que te diga, yo te quito los miedos, es una locura, es una mentira. Nosotros necesitamos tener un miedo, pero lo tenemos que dominar para que no nos domine la vida. Cuando lo focalizaste, ¿cuál es tu miedo? ¡Pam! El cerebro te da todas las soluciones para que lo puedas manejar. Eso genera el enneagrama. Gracias. Bien, a ustedes. Bueno, ¿quieren que vayamos a la última partecita? Milka, vamos a la última partecita, nos quedan unos minutitos, ¿les parece? Sí, por favor. Vamos a ver si esto lo abre desde acá.
Bueno, ¿cómo vienen hasta acá? ¿Están aburridos? ¿Vienen bien? Cuéntame algo mientras que me dan tiempo de abrir la presentación esta que vamos a ver. No, está Bueno, muy bueno, bueno, muy bueno. quería decir, Hola, padre. Sí, Marcelo, Atilio, adelante. bueno, no, a mí me está revolucionando el cerebro. Eh, la experiencia. Primero tendría varias preguntas para hacerte, o sea, ¿a qué punto estamos? O si es psicología, si es psiquiatría, si está metido. No, no lo ubico todavía bien el razonamiento, el camino. Ahora estaba agarrando algo con las experiencias que yo pasé personalmente y en la pastoral, sobre todo con la persona que curiosamente tiene miedo y con los jóvenes, porque me pasó un hecho hace un mes que jamás en mi vida me hubiese imaginado. No me detengo a decirlo acá porque es cosa personal, pero Sí. es decir, te encontrás con la persona traumatizado, no sabes si por miedo, y etcétera, y está al borde de quitarse la vida. Pero no es fácil Sí. adivinar el momento personal de esa situación y dónde saber darle vuelta, sobre todo cuando se trata de una persona, no digo anciana, pero sobre todo los jóvenes, que están perdiendo el control en algunas cosas y, y otro que miedo. Y de ahí al suicidio, el tramo es poco, te digo. Por eso que digo, estamos realmente en una sociedad de no sé hasta qué punto podría ayudar esto, aunque cuesta entender el camino, ¿no? Porque es bastante complicado todo el vaivén ahí de los distintos números, de las distintas situaciones, estratos y etcétera. Bueno, hay que masticarlo esto, no sé, pero te digo, frente a los casos, sobre todo a nivel, digo, personal, eh, realmente te encontrás bloqueado, sinceramente, y no sabes por dónde disparar. Sí. Ni psicólogo ni psiquiatra te satisface, ni que eso, ni el padre ni la madre, que no se sabe si está, porque ahí hay todo un enredo de problemas que causan unas situaciones realmente dramáticas en la persona. No, Ujú. no quiero Sí. exagerar, pero eso. Sí. Bueno, coincido Oh, plenamente, Atilio, con vos esta panorama que vos planteas con respecto a los jóvenes. Coincido permanentemente, es una de mis mayores preocupaciones y batallas que tengo. Y hay una cantidad hoy de cuestiones que llevan a esta conducta, a ver, llamémosle suicida así, de los jóvenes. Hay un factor que es la droga, muy poderoso, muy fuerte, que incide muchísimo, sí. muy fuerte, muy Mm, fuerte. Está en todos los estratos sociales, en todos, en todos, en todos. Y hay otro factor que está basado en el modelo económico que nosotros vivimos, un poco lo que hablamos con mm, Mónica, la crianza, esto de necesidad de papá y mamá tener que salir a trabajar porque no alcanza, y esta crianza mm, dada por los niños, en donde la figura de la mujer y del hombre no es ni papá ni mamá, me creo un tercero, entonces yo siempre en discordancia con el mundo, no encuentro mi lugar, no encuentro mi espacio, no sé quién soy. Y ahí es donde viene ese estado, esa crisis existencial. Nosotros tenemos dos podas neuronales muy fuertes, muy fuertes. Entre los 6 y 7 años de edad, el cerebro tiene que borrar un montón de información, si no, no podríamos sobrevivir. Salvo algunos eventos, el resto de los eventos traumáticos los tenemos que borrar nosotros, pero quedan en el inconsciente, quedan dando vuelta. Lo borramos. La segunda poda neuronal viene entre los 16 y 17 años. Casualidad que entre los 5 o 6 años vos entras a la escuela primaria, casualidad o no que entre los 16 y 17 terminás la escuela secundaria. En los dos momentos culmine de tu vida, ahí tenés podas neuronales. El de 16 a 17 años, si no pudo hacer su buena poda neuronal, es muy probable que arrastre dolores no resueltos muy profundos que toquen su existencia y sienta la necesidad de desaparecer. La vergüenza, Atilio, es uno de los factores de suicidio más altos que existe. Y como la exposición en redes sociales cada vez más rápida,
Si un niño ha sufrido un acto de vergüenza y no lo pudo superar, es muy probable que cuando tenga que salir al mundo, después de los 16, 17 años, porque vos estás en una caja, estás en el colegio, te contiene la escuela todavía, sos un nombre y un apellido, pero cuando salís de la escuela se te acabó eso, porque en la universidad sos un número de matrícula, en la calle sos un ente, ahí comienzan las crisis mucho más, muy profundas, entre los 17, 16, 18 años. Y esto es por una falta de contención, sin duda. ¿Qué se puede hacer? Y trabajar con ello desde el eneagrama es la solución, no es la solución definitiva. El eneagrama nos da herramientas para poder localizar dónde puede estar el dolor de la persona y a partir de ahí reconstruir. Pero acá hay un conjunto de actores que tienen que participar para que esto se solucione. Desde el Estado, la familia, la religión, la política, un montón de cuestiones. Y lamentándolo, este va a ser la epidemia que van a sufrir nuestros jóvenes. Esto es una epidemia, Tilio. Está instalado desde en No, Europa, en China, en Argentina, en todos lados, ¿eh? mm, Solo que se oculta, los suicidios no se mm, publican. Los suicidios no se publican. sí, Mi pareja vive en un pueblo de 1000 habitantes y el año pasado 4 o 5 jóvenes de 17 años se suicidaron. 1000 habitantes. Iba a decir, en un pueblo de 1000, todo tranquilo, todo felices. No, no. No encontraron recursos, lamentándolo. sí, Así que es un tema muy interesante, Atilo, para abordarlo alguna vez también desde sí, distintas disciplinas que puedan sí. generar el trabajo este, ¿sí? Bien. Bueno, eso que decís vos, sí, hola, Sí, sí. eso que decía vos, yo estoy en Uruguay, así que imagínate la situación acá, Mm. ¿no? Estuve 50 años en Argentina. eh, eso de la ley, no sabía que existía acá y que no sé si existe en Argentina. Prohibido hablar de suicidio. Se Sí. desaparece un joven, no ve más nadie, no puede hablar ni con la familia, ni siquiera visitarlo, desaparece como el humo. Increíble. Sí, bueno, acá también no se publica nada de eso, porque Sí, dicen los expertos que publicar significa como incentivar a los otros que lo hagan, a lo que están un poco complicado. Eso dicen, no pues, tengo los fundamentos, pero sí sé que es por eso. eso, supongo que es por eso, sí, también yo. Sí, sí, dicen que es Bueno, contagioso, así que bueno, respetemos los que saben más que nosotros, más que yo por lo menos, que así tiene que ser. Bien, Atilio, mm, mil gracias, me encanta esta conversación porque lo hemos llevado a un lugar muy profundo hoy el Enneagrama. Yo no creí que íbamos a llegar a lugares tan profundos y les agradezco que lo hayan llevado ahí porque de eso se trata. Esto es una sí, disciplina del ser y para poder trabajar el ser es como una capa, es como una cebolla. Hay que ir sacando las capas y llegar al corazón. Bueno, ustedes fueron muy rápidos y la verdad que esto me alienta que la semana que viene cuando hablemos de los geniatipos vamos a tener mucha más interacción porque ustedes van a empezar a ver gente, que sus amigos, sus parientes, tu suegra, tu hermano, tu primo, tu tío, y quizás te sí, encuentres vos en esos genotipos y ahí vamos a tener más interacción porque vamos a tener más temas para conversar. Bueno, si me ujú, permiten, voy avanzando con la última parte ya de esto, de la presentación, para que ustedes ya se preparen la semana que viene. Llevamos 1 hora 31, así que muchas gracias por toda esta atención y el tiempo que nos regalan. La interpretación. Una cosa muy interesante que tiene el eneagrama es que te dice que todas las personas pueden interpretar distinto el mundo y todos tienen razón. El eneagrama dice, en una conversación de dos personas, los dos pueden tener la razón o los dos pueden no tenerla y ninguno no estar equivocado. Miren este dibujo. Hay un hombre que vive el mundo azul, un hombre que vive el mundo verde, uno que vive el mundo rojo y uno en el mundo amarillo. Los dos están viendo el planeta. Y cada uno dice, no, el planeta es azul. El verde dice, están locos, es verde. Y el amarillo dice, ustedes están mal, es amarillo. Y el rojo dice, miren, yo de acá es rojo. Fíjense que todos ven el mismo evento, pero la verdad absoluta no existe, porque ante un mismo evento, la verdad se conforma bajo la interpretación que esa persona le dé. Entonces, acá hay cuatro verdades de cómo es el mundo, porque es la interpretación. Entonces, suponiendo que yo esté en este momento, vamos a suponer que esté con mi amiga Milka
Acá Milka está en Córdoba visitándome y los dos estamos mirando por la ventana una tardecita en Córdoba viendo caer la lluvia. Y llaman por teléfono a Atilio de Uruguay. Y atiende Milka, le dice, hey Milka, ¿cómo estás? Bien, estoy en Córdoba. ¿Cómo está el día? Y Milka, que es romántica, ve caer esa lluvia, dice, ay Atilio, una tarde de ensueño, una tarde romántica. Atilio, que está en Uruguay, en lugar de atender el teléfono, lo atiende Marcelo. Dice, Marcelo, ¿cómo es la tarde? Mira, tiene una tarde de mierda. Está lloviendo, no podemos jugar al fútbol, no podemos hacer nada. Como Atilio escribe en un diario uruguayo contándole a los cordobeses que viven allá cómo está su día en Córdoba, porque están lejos, Atilio va a poner según la interpretación nuestra. Si la atendió Milka, hermosa tarde romántica en la ciudad de Córdoba. Esas tardecitas para ponerse de novio. Y si lo atendió Marcelo y escribe lo que yo digo, va a escribir en su diario, tarde horrible en Córdoba, de esas tardes que no sirven para hacer nada. Así se escriben los diarios, así te pasan las noticias, así es lo que vos, cómo te informas, porque te ponen lo que el otro interpretó como verdad y no es verdad. Entonces el enneagrama te dice, no hay verdad. Ahora vos tenés que entender que el otro interpreta el mundo y ¿sabés qué te va a decir? Mira, mundo azul. ¿Por qué no te bajas un poquito y miras el mundo desde el rojo? Y resulta que en el ángulo que está el rojo, que está abajo, él ve cosas de ese planeta que vos no la podés ver porque estaba más arriba. Entonces empecé a decir, ahora entiendo por qué el rojo dice lo que dice. ¿Sabés qué te llevó? Aprendizaje. Ahora podés ver el mundo de cuatro formas, porque después te corriste a ver cómo lo ve el de verde. Decís, che, el de verde está a la altura mía, pero estaba más a la derecha. Ah, mirá, él ve esto que yo de acá no se ve. Entonces te dice el enneagrama, nunca tenés razón vos, porque el otro está generando una interpretación de un mismo evento y genera su propia verdad. Entonces tenés que entender que cada persona puede tener una verdad ante un mismo evento porque depende del ángulo del observador. Y con esto, el enneagrama te hace bajar la guardia y te dice, macho, jugá con las reglas de juego del otro primero, no imponga las tuyas. Anda y aprende, que cuando vos aprendes, seguramente podés elevarte un poquito más. Ya Marcelo, vimos la figura, sí, disculpa que te interrumpa. ¿Puedes devolverte a la diapo anterior, no la de la imagen, la anterior, la de la pregunta? ¿está? Sí, es que quería copiarla, pero la pasaste muy rápido. Ok. Ya, es verdad. ¿Quiere que le Gracias. regale el PowerPoint? Ya, Se los regalo. Se los voy a dejar a Milka para que lo tengan. Se los regalo el PowerPoint. Muchas súper, gracias, muchas gracias. ¿Ah? Marcelo. ¿Sirve? Bueno, Dale. Vamos Sí, entonces con el sí. PowerPoint. Se los voy a regalar. Milka después se lo va a compartir a ustedes, ¿sí? Bien. Con esto vamos a entrar en la fase final. ¿Qué vamos a ver la semana que viene? Los nueve veniatipos. ¿Cómo son? Por ejemplo, vamos a ver un perfecto que tiene por pecado capital la ira contenida. Después te voy a contar los dolores y los miedos que tiene cada uno. Miedos creados de niño, dolores padecidos de adulto. Vamos a ver el 2, el conectado. Voy a volver acá. Miren la foto. ¿Ustedes creen que este césped no se cortó? ¿Conocen gente así que sobre lo que está bien hecho lo quieren perfeccionar? Mi papá es uno. Yo les voy a contar la historia de mi papá. Dos, la famosa madre italiana o la madre judía, la que quiere acaparar, atender a los hijos todos juntos, come la milanesa más quemada, más fría, el último, total me debo para el mundo. Yo no necesito nada. Pecado capital, el orgullo, sí que necesitas y vas a ver que necesitas mucho. El exitoso, esta era mi mamá. Mi mamá falleció en el 2020. Esta es mi mamá, siciliana, donde tenía que generarte culpa si no la querías. Ya les voy a contar de mi vieja. El exitoso, el que no anda en un auto, él tiene un Jaguar, él no usa reloj, usa Rolex, la vanidad pura. Ahí estaba yo, o estoy porque sigo siendo el tipo 3. El único, el que lo mueve la envidia, el que siente que es la víctima del mundo, que lo que le pasa a él no le pasa a nadie. Pecado capital, la envidia, el único, la joyita, la alhaja. El desapegado, el ermitaño, el donde es el avaro. Es avaro para dar ayuda, avaro para brindar conocimiento, avaro con el dinero.
¿sí? Eso es su pecado capital, la avaricia, desapegado del mundo, a la espalda de todas las personas. El 6, miren el 6, pobrecito. Miren lo que es la cabeza del 6, un laberinto. Dicen que nosotros a la hora de tomar una decisión tenemos un diablito en un hombro y un ángel en el otro hombro que te hablan. Te dice el diablo, dale, dale, hacelo, Marcelo. Total, después pedí disculpas. El diablo te dice, no, pórtate bien. El ángel, pórtate bien. Acordate lo que te pasó la última vez. El 6 no tiene un diablo y un ángel. Tienen un comité a la hora de tomar una decisión. Es la cobardía su pecado capital. Ya lo vamos a conocer. El 7, estimulado. Tipo que la vida es bella, fantástica. Miren este enfermo mental, se acaba de tirar de un avión. Se viene cagando de la risa y el paracaídas ni siquiera se le abrió. Bueno, pero él es feliz. Pecado capital, la gula. No se quiere perder nada. El poderoso, el líder, el rey de la selva, el que va a desafiar a todo el mundo, donde tiene por pecado capital la lujuria, no interpretada como el exceso sexual, sino el exceso de todas las cosas que le pasan en la vida. Es el que menos cree que se va a morir y el que más tarde llega al médico y más problemas tiene. Y finalmente, el 9, este hombre que quiere vivir en paz, pero ustedes creen que esa persona está en paz haciendo equilibrio en esa cuerda. Una cosa es vivir en paz y otra cosa evitar el conflicto. Evitar el conflicto no es la misma energía que vivir en paz. Bueno, terminan evitando conflicto, lo cual les hace vivir una vida bastante, bastante compleja. Pecado capital, la pereza. Bueno, estas 9 personajes, acá están cada uno de ustedes en uno de ellos. Los vamos a conocer la semana que viene con lujo de detalle. Vamos a necesitar un tiempito como el que vimos ahora. No van a tomar apunte porque también les voy a regalar el PowerPoint porque si acá tuvieron que anotar, en el próximo se van a volver locos. Les va a volar el sombrero, el enneagrama, cuando lo veamos la semana que viene y vamos a tener mucho para conversar. Así que de parte mía, esto es lo que quería contar hoy. Espero haber estado a la altura de la circunstancia, haber cubierto sus expectativas y agradecido del tanto tiempo que nos regalaron hoy. Así que Milka, Marcelo, nos esperamos la sí, semana que Sí. viene. Marcelo, Sí, Atilio. Marcelo, una pregunta a la técnica. ¿Es grabada la transmisión esa? ¿Qué grabada Sí, es esa transmisión? ¿La van a Sí, pasar sí, sí, grabada? va a quedar grabada. Ah, Sí, de sí. hecho en el chat del Zoom dejé, y Ah, se los voy a poner también en el este, WhatsApp, el link de nuestro canal de YouTube, eh, también el link para que se puedan sumar al WhatsApp. Dejé todos los datos de Marcelo, de sus redes sociales, su correo electrónico, WhatsApp, Instagram. Y también hay un link por si alguien quiere hacer algún aporte a Sobicaín y podamos seguir gestando estas instancias. Bueno, yo con todo lo eh, inactivo dije, tengo un poquito de cada uno. A veces en una etapa de la vida tengo este, el otro, ¡guau! Así me voló la cabeza. sí. Pero, en fin, muy agradecida a Marcelo de la exposición, estuvo todo muy claro. Hay muchos agradecimientos en el chat de Claudia, Guillermo, Orlando, Nila, en fin, Gracias. todos están Muchas muy gracias. contentos. Así que los esperamos con este calorcito, con esta comunidad que hemos ido creando aquí en Sobicaín. Agradecer a todas las personas nuevas que hoy nos acompañaron, ¿cierto? Ángela, Gaby, Roberto Báez, Sandra, Orlando, Nila, bueno, en fin, si se me escapa alguno, le ofrezco una disculpa. Pero acá estamos, cualquier consulta también en el grupo de WhatsApp y estamos muy alegres de que puedan estar acá. Así que sin más nos despedimos con este agradecimiento y les voy a dejar, ¿cierto?, con nuestra canción inicial, nuestro videíto para entrar en oración. Gracias, muy bien. gracias, gracias. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Hasta la próxima, Marcelo. Chao. Muchísimas gracias a Chao. todos. Muchas gracias. Muy bien, que tengan un buen fin de semana. Los esperamos con mucha alegría y también que puedan invitar a otras personas para que puedan disfrutar de esto del enneagrama y nos vamos
autoconociendo, conociendo y aprendiendo a tener mejores relaciones interpersonales para poder mejorar nuestra calidad de vida. Así que Bueno, un abrazo grande, cuídense mucho, paz y bien, shalom, Chao. Dios les bendiga. que estén muy Gracias bien, por todo. cuídense. Chao, Gracias. buenas Bye, noches. bye. Buenas Chao, chao, noches. nos vemos.